Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Pues agradezco mucho a la Red Mexicana y a la Red Panamericana el permitirme hoy estar con ustedes compartiendo este tema tan importante y que es sobre medicación segura, que es el reto mundial de este año de la Organización Mundial de la Salud con respecto al Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y bueno, pues como ustedes saben, esto tiene un trasfondo en que se hayan regulado lo que son las acciones esenciales sobre la seguridad del paciente y más en México. Pues tenemos como antecedentes que cada año las inyecciones administradas se administran sin tener las suficientes precauciones en seguridad, por lo que causan más de 1 millón, más de 1 millón de defunciones, principalmente por vía sanguínea, causadas por la hepatitis B, C y el VIH. La carga económica ocasionada por la atención sin las suficientes precauciones genera gastos médicos y de hospitalización. Esto crea pérdidas, independientemente de que los pacientes son dañados, pues también en cuestiones legales, porque pues tienen que pagar algunos litigios, que esto incrementa el presupuesto para un país. Y hablamos de pérdidas millonarias, como ustedes lo están viendo en su pantalla, en especial aquí nos habla de 6,000 millones de pesos y de dólares por cada año, hasta 29,000 millones de pesos por año. En Estados Unidos, la tercera causa de muerte es la falta de seguridad del paciente. Se apodera hasta de 220,000 vidas cada año. En términos económicos, esto se estima que el gasto es entre 17 y 29,000 millones de dólares anuales por eventos que pueden ser prevenidos en las instituciones de salud. En México se estima que el 8% de los pacientes hospitalizados sufren algún tipo de daño, y de ellos el 2% que ingresan a un hospital pues fallecen por cuestiones de algún evento adverso que se genera dentro de lo que es el hospital. Como ustedes saben, todo parte de que se tiene que regular o tiene un trasfondo jurídico, y no es la excepción lo que son las acciones esenciales sobre la seguridad del paciente. Pues esto fue publicado el 8 de septiembre del 2017, en donde se emite un acuerdo por el que se establece la obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud del documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Esto que, traspolado a una parte jurídica, pues en caso de una queja médica, el perito que revise el expediente, que revise los registros clínicos que se emiten dentro del expediente, hablo de los médicos, de las enfermeras y de todo el personal de salud que se implique en este asunto, pues es referendo para que él pueda tenerlo como referencia para que pueda cotejar si efectivamente el personal de salud está aplicando este acuerdo, porque ya es algo obligatorio y más que fue publicado en un diario oficial de la Federación. Y bueno, pues no son más que las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, más 2 más que le incluyeron en México, que es la de eventos adversos y cultura de seguridad del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar dentro de las instituciones de salud? Para empezar, la identificación correcta del paciente. Aquí no nos piden más que que pongamos 2 identificadores, que es el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente. Como lo mencioné, este es el objetivo de esta acción esencial. ¿Cuál es el objetivo? Pues mejorar la precisión de los pacientes y que se unifique ese criterio en todos
los documentos que se generan dentro de un hospital. Aquí ustedes ven el expediente clínico, recetas médicas, solicitudes en los resultados del laboratorio, cartillas de vacunación, cartillas nacionales de salud. Todos tienen que tener el nombre completo y la fecha de nacimiento. En la acción esencial número 1 de la identificación del paciente previa a la realización de procedimientos, incluso aquí yo los marqué con rojo, la administración de todo tipo de medicamentos, incluyendo las vacunas. Independientemente que nos pide para la extracción de sangre, para otras muestras de análisis, antes de realizar estudios de gabinete, para los procedimientos quirúrgicos, incluidos las biopsias, los procedimientos odontológicos, el traslado fuera del paciente dentro y fuera del establecimiento, antes de colocar o de retirar los dispositivos. Aquí nos ponen cuáles son: las sondas pleurales, las urinarias, los catéteres, dispositivos intrauterinos, entre otros. Antes del inicio de la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. La acción esencial número 2, que nos habla de la comunicación efectiva. El objetivo de esta acción esencial es que se mejore la comunicación entre los profesionales de salud, el paciente y familiares, con el fin de que se obtenga una información correcta, completa y oportuna. Aquí, con la finalidad de que se reduzcan los errores relacionados con la prescripción de medicamentos, el traspaso de pacientes, de forma que proporcione información correcta, oportuna, completa durante el proceso de atención hacia el paciente. Y bueno, ¿qué nos dice la acción esencial número 2? De las prescripciones médicas y de las anotaciones en documentos que forman parte del expediente clínico o cualquier documento que se relacione de forma manuscrita o puede ser por medio electrónico. Aquí dice que tenemos que escribir con letra legible. Y aquí nos habla de que se tiene que colocar siempre un espacio entre el nombre completo del medicamento con la sustancia activa, la dosis y las unidades de dosificación, especialmente en aquellos medicamentos que contienen la terminación OL. Y aquí nos pone un ejemplo que es atenol y metronidazol. Cuando la dosis es un número entero, nunca se debe escribir un punto decimal y un 0 a la derecha del número entero. Cuando la dosis es menor a un número entero, siempre se colocará un 0 previo al punto decimal, seguido del número de la dosis. Cuando la dosis es un número superior a 1000, siempre debe de utilizarse comas para separarlas de los millares o utilizar la palabra 1000 o millón. Y aquí nos dice que nunca se deberá abreviar las palabras unidades, microgramos día, una vez al día, unidades internacionales, intranasal, subcutáneo, más, durante y por. Entonces, si se dan cuenta de cómo van empezando a utilizar las acciones esenciales en lo que es la medicación. Segunda, de la notificación de valores críticos del laboratorio. Aquí nos habla de los pacientes ambulatorios de cada establecimiento que debe contar con un procedimiento para comunicar los resultados a los pacientes. Y aquí nos habla de lo que es la referencia y contrarreferencia también de los pacientes. Y aquí nos dice los requisitos que se tiene que cumplir en la referencia y contrarreferencia de pacientes. La fecha del nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento, el resumen clínico que tiene que llevar con su diagnóstico y tratamiento que se le fue aplicado, los datos de identificación del establecimiento que lo envía, la fecha y hora que fue referido en la que se recibió el paciente, el nombre completo y firma de quien lo envía. Además de que se tiene que disponer de un directorio actualizado y pues de preferencia que se tenga los nombres de los médicos de cada turno y quiénes van a recibir al paciente en el nosocomio a donde vaya a ser referido el paciente. Con respecto a aquí, quiero hacer énfasis en especial en este punto que es el 3 sobre seguridad en el proceso de medicación.
es muy importante, en especial pues para este tema tan importante del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Aquí dice que tenemos que fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación, administración de medicamentos para prevenir errores que pueden dañar a los pacientes derivados del proceso de medicación en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, pues comentarles que en este momento, si ustedes revisaron en la plataforma del Sistema de Reportes de Eventos Adversos de la Secretaría de Salud, que tiene una plataforma donde están, se darían cuenta que los errores por medicación ocupan el segundo lugar después de las infecciones nosocomiales. Y anteriormente, pues estaba ocupando, año anterior, pues ocupaba el primer lugar los errores de medicación que se reportan en ese sistema de eventos adversos. La acción esencial de esa de la adquisición y almacenamiento de medicamentos y electrolitos. Aquí nos habla que tenemos que utilizar la norma oficial mexicana, la 072, referente al etiquetado del medicamento y remedios herbolarios para la identificación del medicamento de alto riesgo. Y bueno, ¿y qué es lo que nos pide en esta acción? Que se coloquen los colores de acuerdo al medicamento que se tenga como electrolito concentrado. Aquí nos habla del color azul para el bicarbonato de sodio al 7.5%, el verde para el sulfato de magnesio al 10%, el amarillo para el gluconato de calcio al 10%, el rojo, que es importantísimo, el cloruro de potasio al 14.9%. Se tiene que etiquetar en rojo, el naranja para el fosfato de potasio al 15% y el blanco para el cloruro de sodio al 17.7%. Y también nos habla la acción esencial 3A2 de la alerta visual para medicamentos de alto riesgo. Yo sé que en algunos de sus hospitales pues manejan el círculo rojo para identificar el medicamento que lleva hasta el próximo a caducar. Bueno, pero aquí ya lo está refiriendo también ya como una normativa que este círculo rojo debe de utilizarse para resguardar el medicamento de alto riesgo. Pueden diferenciarlo a través de qué, pues a través de que pueden poner en círculo y le pueden colocar en medio la leyenda de alto riesgo. Y eso lo va a diferenciar del medicamento que ya está próximo a caducar. Para lo cual, el mismo acuerdo trae un listado anexo de medicamentos que ellos consideran de alto riesgo. Ahí lo pueden visualizar ustedes qué tipo de medicamentos se tiene que estar identificando como de alto riesgo. La acción esencial 3B de la prescripción de medicamentos también nos habla de cómo se tiene que estar escribiendo dentro del expediente. Aquí dice que tiene que ser con letra clara, legible, sin abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras. Comentarles que si anteriormente, antes de que saliera este acuerdo, utilizábamos nosotros lo que eran las unidades internacionales abreviadas, lo que era miligramos, mililitros, decilitros, kilos, kilómetros, que esas son las abreviaturas internacionales, las podíamos utilizar, pero a partir del 8 de septiembre del 2017, ninguna abreviatura es permitida dentro del expediente clínico. Ninguna. Por lo tanto, pues nos tenemos que apegar ahí. Y aquí nos habla de qué es lo que debe de contener la receta. Dice que la receta debe contener el nombre impreso del domicilio o establecimiento que va a emitir la receta, el nombre completo, cédula profesional y firma de quien la prescribe, la fecha de elaboración, el nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, el nombre genérico del medicamento, dosis y presentación del medicamento, frecuencia y día de administración, duración del tratamiento, indicaciones completas y claras para su administración, no debe tener correcciones que pudiera confundir al personal, pacientes o farmacéuticos y no se debe utilizar abreviaturas en dosis, en diagnósticos e indicaciones. La acción esencial número 13 de la administración, aquí nos dice que solo el personal autorizado podrá preparar y administrar los medicamentos. Yo les pregunto a ustedes, y pregúntenle a la gente que está cerca, ¿ustedes
¿quién es el personal autorizado para esta acción esencial? Pues va a ser el personal que tenga cédula y título profesional. Si para enfermería se van a remitir a la norma 019. Y si quieren saber quién es el que puede prescribir medicamentos, pues se van a referir a la Ley General de Salud, al artículo 2810, y ahí les va a decir que el personal de enfermería, quién está capacitado. Y ahí mismo viene regulado en el 28 quiénes son los que pueden prescribir medicamentos. No se debe administrar medicamentos que carezcan de etiquetas o cuando éstas no sean legibles. El personal de salud debe preguntar al paciente la presencia de alergias antes de la administración del medicamento. Y pues no nada más las alergias que se tenga por algún medicamento, tiene que tener identificado las alergias que tiene con alimentos y medicamentos, con alimentos y herbolarias y entre medicamentos porque puede causar algún evento que pueda conllevar a una anafilaxia y pueda perder la vida del paciente. El personal de salud que administra los medicamentos deberá verificar el paciente correcto preguntando al paciente su nombre completo y la fecha de nacimiento y verificar que esté coincidida con los datos señalados en el identificador, que el medicamento sea correcto, identificando siempre el medicamento, retirarlo de la zona de almacenamiento y verificar el nombre del medicamento con las indicaciones del expediente clínico del paciente y con la hoja de enfermería. La dosis correcta, comprobar en los registros del expediente y en la hoja de enfermería la dosis prescrita, la vía correcta, confirmar la vía de administración del medicamento, indicando en la etiqueta el expediente clínico y la hoja de enfermería, el registro de los medicamentos inmediatamente después de que estos sean administrados y se debe registrar en el expediente clínico como es el nombre del fármaco, la fecha, la hora de administración, la dosis, la vía de administración y nombre de quien lo está administrando. Medicamentos que hagan evidente la diferencia entre estos medicamentos colocando mayúsculas las primeras letras. Y aquí nos pone un ejemplo como es aquí hay que tener cuidado tanto en los medicamentos como el medicamento que se prescribe dentro de las indicaciones médicas como en la hoja de enfermería tendrán que llevar estos dos identificadores. Todos los medicamentos, hay médicos que ponen metronidazol y metronidazol, esos medicamentos pues tendrían que estar identificados con nuestras letras mayúsculas. Y bueno, también en el mismo documento emitido por Diario Oficial el 8 de septiembre de 2017, pues ya viene referido los medicamentos de numeración, los medicamentos que se conocen como LASA. De la doble verificación durante la preparación y administración de al menos electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, vía parenteral, citotóxicos y radiofármacos. Aquí dice que debemos realizarlo con 2 personas, con las competencias idóneas para hacerlo durante la preparación y administración de medicamentos de alto riesgo. Bueno, pues también comentarles que por la falta de recursos humanos dentro de los hospitales, pues a veces no estamos con otra persona que de nuestra misma competencia. Tenemos al frente al paciente. En especial yo les hablo de las áreas de pediatría o de una persona que está discapacitada y tiene a su familiar en ese momento y no tengo con quién hacer la doble verificación. Lo puedo hacer con el familiar del paciente para ponerle a la vista el medicamento y hacer la doble verificación. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues le tengo que decir que su paciente tiene un ejemplo de prednisona 1 gramo y que este medicamento se lo pongo a la vista, le pongo el nombre y le digo que su fecha de caducidad va
hacer en enero del 2023. Ese sería una doble verificación. Y bueno, comentarle también de ese medicamento, si es un pediátrico, cuánto medicamento se le va a administrar. Y yo le puedo decir, bueno, este medicamento es de 1 gramo y aquí en la indicación médica me está diciendo que le aplique 700 miligramos. Entonces ese sería una doble verificación con en un medicamento y con un familiar de un paciente. Hacérselo con un lenguaje claro, fluido, a que entienda el paciente. O más bien dicho, el familiar del paciente. Y bueno, de la acción esencial número 4, que nos habla sobre la seguridad en los procedimientos, pues el objetivo es reforzar las prácticas ya aceptadas internacionalmente para reducir eventos adversos y evitar la presencia de eventos centinela durante esos procedimientos. Y bueno, aquí nos habla de lo que es el marcaje quirúrgico, que se realiza en la piel del paciente, que lo tiene que hacer el médico en el sitio quirúrgico donde va a hacer el procedimiento. Dice que no es necesario realizarlo. Bueno, dice que se tiene que realizar en presencia de un familiar en caso de que el paciente no se encuentre consciente o sea un menor de edad. Que se dé en caso de que sea una cirugía en uno de los oftalmológicos, uno de los ojos, pues se tiene que poner una señal diana fuera bueno, por arriba de la ceja para identificar en dónde va a ser la cirugía y que lo tiene que realizar el cirujano y que tiene que poner sus siglas o del cirujano que va a operar, con iniciales del cirujano que va a hacer el procedimiento. También tenemos que hacer procedimientos documentados. Aquí, ¿cuándo los vamos a realizar? Cuando sean procedimientos dentales o que sean en mucosas. Y también dice que lo podemos realizar cuando el paciente no acepte o que sea un recién nacido prematuro. Y cuando las lesiones sean visibles, pues no va a ser necesario realizar el marcaje quirúrgico. La acción esencial número 4B nos habla del tiempo fuera. Es un procedimiento que anteriormente no se llevaba a cabo, sin embargo, ahora ya se lleva a cabo. Comentarles que este procedimiento del tiempo fuera se tiene que realizar en la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, en la toma de biopsias, en los procedimientos odontológicos, en colocación, retiro de dispositivos, sondas pleurales, urinarias, catéteres, dispositivos, catéteres para hemodiálisis, entre otros. Con respecto a la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención a la salud, pues vamos a hablar en especial que se tiene que coadyuvar en la reducción, especialmente con el programa de higiene de manos. Aquí que nos pide, pues que se utilicen lo que son que se implementa un programa de capacitación para todo el personal del establecimiento, para los estudiantes, pacientes, familiares y visitantes. Y en temas de prevención de infecciones asociadas y el uso racional de antimicrobianos. El área administrativa del establecimiento debe asegurar el abasto y mantenimiento del equipo y también que se tengan todos los insumos para poder realizar el lavado de manos y que la calidad del agua se esté verificando. Aquí tenemos que utilizar lo que son los 5 momentos que nos propone la Organización Mundial de Salud. Antes de tocar al paciente, después de realizar una técnica limpia o aséptica, después de riesgo de exposición de líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Pues aquí nos habla de mantener uñas cortas y limpias, evitar anillos o pulseras durante la jornada laboral y evitar la higiene de manos con agua y jabón antes o después de haber frotado con una solución alcoholada. Se tiene que realizar la higiene de manos con agua y jabón, como lo establecen los pasos de la Organización Mundial de la Salud.
Y también antes de preparar los alimentos o antes de manipular medicamentos, lo podemos hacer. Realizar higiene de manos antes de utilizar los guantes, en caso de que con una solución de base de alcohol, y si mis manos se ven sucias, pues los tengo que hacer con el jabón. Y antes de colocar los guantes también lo tengo que hacer. Cuando tenga guantes, dice que no puedo lavarme las manos con los guantes puestos. En caso de que yo tenga una herida en las manos, pues no puedo, tengo que utilizar forzosamente lo que son los guantes, y también cuando vaya a exponerme a fluidos corporales. Si yo voy a utilizar guantes, tengo que utilizarlo por cada paciente, no puedo utilizar el guante para todos los pacientes. Tengo que cambiarlo siempre. Y bueno, nos habla también de que se tiene que tener una persona para que una persona responsable de otorgar la capacitación, y aparte de que se tenga que verificar los insumos en el establecimiento, y aparte que tenga que realizar el informe de el informe de todas las actividades que se realicen con respecto al programa de higiene de manos. Y bueno, la acción esencial número 6 nos habla de la reducción del riesgo de daño al paciente. Aquí nos habla de que se tiene que prevenir daño. Tenemos que estar verificando que el paciente no se vaya a caer a los cambios bruscos de postura al incorporarse rápidamente. Que si tenemos alguna falla en lo que es el equipo, pues lo tenemos que mandar a reparar. En caso de que el paciente sufra una caída, se tiene que registrar y notificar inmediatamente, y tenemos que utilizar los protocolos que se establezcan dentro de lo que es la institución. Informar inmediatamente al familiar de esa caída, y también en caso de que ese paciente tenga un riesgo de caída, pues tenemos que capacitarlo para evitar que ese paciente sufra esa caída. En caso de que ese paciente tenga algunos medicamentos que puedan hacer que se maree, pues tenemos que también comentarle al paciente, subirle los barandales, y también que una persona siempre esté con él para evitar que se caiga. Se debe de colocar señalamiento cuando se vayan a hacer el aseo de lo que es los pisos. En las áreas de regadera se tienen que poner tapetes antiderrapantes, barras sujetadoras para lanzarlas allá del baño. Se debe de estar identificando la adecuada iluminación por donde vaya a pasar el paciente para que no esté oscuro, y eso sea un problema para que pueda caerse. Y bueno, también aquí en este mismo acuerdo, en el anexo 4, pues viene lo que es el anexo, y aquí nos habla de los factores que tenemos que estar identificando para la caída del paciente. El registro y análisis de eventos adversos, que es la acción esencial número 7, pues nos habla de que se tiene que generar información sobre las cosas y fallas, los eventos adversos, los eventos sensibles, que es una herramienta de registro que permite el análisis y va a favorecer la toma de decisiones. Comentarles que existe una plataforma a nivel nacional, como les había comentado. Esta plataforma se hace el reporte todos los meses, los primeros días de cada mes, en donde todo el Sistema Nacional de Salud tiene que estar reportando en esa plataforma todos los eventos que se suceden en el establecimiento. Y también aquí nos pide la acción esencial que por lo menos se registren y se reporten los siguientes eventos: una muerte imprevista no relacionada con el curso natural de la enfermedad,
la pérdida permanente de una función no relacionada con el curso natural de la enfermedad o cuando exista un riesgo potencial inminente en que cualquiera de las dos pueda suceder. La cirugía en el lugar incorrecto, el procedimiento incorrecto, el paciente equivocado, una muerte materna, una transmisión de una enfermedad o afección crónica, como resultado de una transfusión sanguínea también inadecuada, el trasplante de órganos o tejidos, el suicidio, la violación, maltrato, homicidio de cualquier paciente y eventos susceptibles atribuibles a la vacunación o en la aplicación del biológico. Y bueno, la cultura de seguridad del paciente, el objetivo es medir la cultura de seguridad del paciente, la redundancia, en el ámbito ambulatorio o hospitalario, con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejora y que se mejore el clima organizacional en lo que son ya sea un hospital o un centro de salud. Esta encuesta se realiza anualmente. Ahorita ya vamos a empezar en este mes de septiembre-octubre, es donde ya se inicia esta encuesta. Esta la emite la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Aquí es una medición que se realiza de forma anónima. Quienes participan, pues el médico y la enfermera de todos los turnos y los que tengan contacto directo con el paciente. Una vez que se termine esta encuesta, solicitan que se haga un plan de mejora por cada establecimiento y posteriormente se elabora un plan estatal de mejora continua basado en los resultados que se tengan en todo ese sistema de salud, ya sea de forma jurisdiccional, hospitalaria y a nivel estado. Sí. Bueno, pues nada más pues comentarle que en medicina errar es humano, pero no reconocerlo y no prevenirlo es imperdonable. Estas son las acciones esenciales que tenemos que estar utilizando para evitar errores. Si se dan cuenta, pues las más ligadas a lo que son el tema que nos confiere el día de hoy sobre medicación segura, pues está la acción esencial número 1, que es identificación del paciente, la comunicación efectiva, medicación segura. Y no sé si tengan algún comentario.